Hola Emily, ¿cómo estás? Está muteada. Bien, gracias, profesora. ¿Y usted? Bien, usted me decía que la próxima semana empezaban las clases, la práctica. No, la empecé hace 2 semanas. Ah, la Romina fue que me dijo. Ya, vamos a esperar un ratito a ver si unos 5 minutos y parto con usted, ¿ya? Para ir viendo en qué Bueno, están, qué van a hacer y todo eso. Voy a hacer un cafecito, vengo. ujú. Em,
Hola, Yasna. Buenas tardes, Yasna. ¿Yasna, usted está haciendo la práctica en algún lugar en particular ahora? Que me- Y no, ¿y cómo está haciendo el sistema? Entonces, eh, ¿están ustedes gestándose su práctica o no? Eh, ¿Es autogestión o, o no? Porque entiendo que, tú el año pasado mm, porque tú estabas trabajando en Fungi, ¿verdad? Confírmame para ir recordando. Mm, y, y dejaste de trabajar ahí y habías quedado solamente para terminar con la práctica, ¿verdad? Algo así fue. Mira, eh, mm, ya. Y bueno, se supone que debes seguir con la práctica. Entiendo que si no hay cambios en el mismo lugar de práctica en el que estabas la vez anterior, que pensé que ya no estabas trabajando ahí en Fungi. Sí, pues idealmente porque eh, voy a revisar un poco, no lo tengo tan a mano, pero eso fue un error mío, que debió haber revisado un poco en qué habían estado, ponte tú, Yasna, el año pasado, qué es lo que hicieron para poder dar lineamiento o eh, hiciste el diagnóstico. Voy a subir acá, voy a abrir dame un segundo, dame un segundo.
Aquí voy a abrir para, eh, voy a pedir un pequeño resumen, recordatorio. Ah, para ir viendo, Disculpe, profe, es que esto lo estaba vamos a con mucho dejar. ruido. Pero mi consulta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi consulta es, entonces sería la continuación de la práctica uno, ¿no es Sí, cierto? Ya. exacto. Entonces Entonces, no tendría no que de la hacer nueva. nuevamente la gestión. O sea, si va a seguir ahí, no, pues porque se supone que usted ya está haciendo la práctica en ese lugar. Ya, Entonces, lo que sí es que, mire, aquí abrí una carpeta donde ustedes ¿sí? van a subir las actividades que hicieron. Ya, Hay que escribir rápido. Un pequeño resumen recordatorio de la actividad que realizaron el trimestre pasado, donde especifique lo siguiente: lugar de práctica, actividades realizadas y la retroalimentación que recibieron de su lugar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque tenemos que definir eh, en qué vamos a trabajar. Estaba la Evelyn recién y se fue. sí. Ya, En la parte práctica operativa deben consultarlo con la Camila, ¿ya? Yo entiendo que siguen en lo mismo, pero también yo no sé si es que tienen que volver o no a enviar alguna solicitud. Todo eso lo ve la Camila, ya. Entonces lo consulto con ¿ya? ella. Con ella, Ya. ¿ya? Sí, para comenzar ya y Sí, no pues, atrasarme en el tiempo, porque la verdad es que queda re poco. sí, pues, y pasa volando. Sí, Entonces, y también hay una evaluación diagnóstica que está aquí en el campus. sí, esa la completé. Ya, la amplié porque no la hicieron todos. Se supone que somos como 7 los que hay y fue la única que lo hizo. Entonces, eh, eh, la idea es que lo hicieran todos. Y esto Ujú. lo voy a poner de tal manera. ¿Qué le pasaría a la Evelyn que estaba ahí? Cosa que le llegue a todo. Se supone que esa no... Profe, ¿Ah? ¿no nos sirve el PowerPoint que presentamos? Sí, hola Evelyn, el PowerPoint sí, pero es muy largo para... Lo que yo necesito es como un punteíto para ir Ah, ok. afinando un poco. Mire, dice el diagnóstico, fue este resultado, porque el PowerPoint sí le va a servir para la presentación, porque si es la misma empresa hay trabajo,
harto trabajo que ya está adelantado, misión, visión, valores. Ujú, Lo que faltaba ahora se tiene que completar, pulir un poco más, pero la mayoría de eso ya está hecho. Entonces, ujú. es solamente para ver cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Ahora, Ok, el que, como le digo, Yasna, importante a lo mejor conversar o enviarle un correo a la Camila para ver si es necesario formalizarlo a través de algún documento este segundo periodo, digamos, en el mismo lugar de práctica. Usted, ujú. Evelyn, para ahora, para el segundo trimestre, ¿está en el mismo lugar de práctica? Sí, en el mismo. Y ahí usted mandó alguna documentación, algo, habló con Camila, sabe cómo es el sistema. Yo la parte operativa no lo manejo. No, lo que pasa es que en la práctica uno, ella en la reunión de práctica que hizo, dijo que era obligatorio tener continuidad en el lugar de práctica. Es Ah, decir, ok. a no ser que fuera una excepción, que uno tuviera un problema, se podía cambiar de lugar, pero que tenía que ahí elevar una solicitud para pedir el cambio, ya sea de lugar de Ya. práctica o de campo, o sea, si es que iba a ser, por ejemplo, organizacional a educación. Ah, claro, ¿Ya? porque hay, Y que ahí era bien difícil y bien improbable que se aceptara, a no ser que hubieran problemas estructurales ya muy, muy heavy. entonces seguimos, deme un segundo. Ujú. Yo por eso cuando pregunté en el lugar de práctica, ¿Ya? dije al tiro que la práctica terminaba en enero, pero tenía continuidad en marzo. Cosa que no hizo la Llana, a lo mejor basta con informarnos a Llana. Ok, entonces Igual, voy a hacer eso. infórmelo primero y después ahí vea. Ya, y los que mientras tanto, por ejemplo, algunos como la Evelyn que recuerdo que quedó con trabajo para la continuidad. eh, pero sí es importante saber en qué quedaron, o sea, para retomar, profundizar y mejorar un poco o darle de verdad continuidad. No es volver a hacer un diagnóstico completo, porque si el diagnóstico ya está hecho, entonces empecemos a trabajar sobre ese diagnóstico. ¿Me entiendes? Más que nada de la intervención. Sí, en el caso mío, la intervención fue como puntual. Era hacer un taller, es que fueron cosas diferentes Mm, por las áreas también que me ubicaron. Porque en clima laboral tuve que hacer un taller de trabajo en equipo para 70 personas. Em, en el área de gestión, o sea, de selección y reclutamiento, participé de las entrevistas de selección del personal. Creé un formato también para informes de desempeño y estuve trabajando también con una solicitud que me dio la subdirectora, que era para difundir un programa, ¿de qué es lo que era este de- programa? Porque me acuerdo del programa. programa de reconocimiento de carrera, de Mm, traslado, de los videos que tuve que hacer. bien. Finalmente era hacer un diagnóstico de cómo las personas tenían conocimiento de esto, los funcionarios a nivel regional, y cómo poder difundir de mejor manera o sería mejor aceptado este material y eso. Lo bueno sería seguir con en el material que me tienen que mandar, que sea algo breve, un poco los resultados de este diagnóstico y qué de ese Ujú. diagnóstico se trabajó, porque en el fondo vamos a ir abarcando entonces otros ámbitos, o si no, vamos a tener que volver, si ya se abarcó todo, volver a hacer un diagnóstico de otro tipo. Sí, yo creo que Eh, pro- en mi caso tendría que ser un diagnóstico nuevo. Ya, ya. Profesora, en mi caso, a mí me pidieron trabajar en otra sucursal. Me pidieron trabajar una sucursal que tiene otro enfoque a la empresa. Y
me pidieron algo específico que era trabajar con servicio al cliente, con los trabajadores, hacer capacitación, servicio al cliente. Entonces, yo ya he visitado 3 veces, he ido a prácticas y elaboré un instrumento, una encuesta y se le envía el correo. Ya, pero Evelyn, antes de eso, ¿hizo algún tipo de diagnóstico más formal, más No, el científico? que hice la semana, o sea, la práctica anterior, ahí hice el diagnóstico de la empresa. ¿Y ahí apareció ese ámbito? Sí, sí vimos servicio al cliente, poco, pero vimos Ya, pero algo. apareció como una brecha ahí. Sí, sí. Ya, por eso es importante que mande eso, porque después cuando tengamos que hacer el informe, al final vamos a tener que tomar eso, darle una mirada más teórica también, igual importante, porque ustedes después defienden ante una comisión, ¿verdad? Su práctica, ¿sí? Entonces es Eh, importante darle una mirada teórica, fundamentar bien el diagnóstico. Por eso insisto en eso, ¿ya? Porque tenemos que tomar, no solamente porque le dijo a alguien que quería que trabajara en atención al cliente, no hay ningún problema, lo vamos a hacer, pero tenemos que fundamentar bien por qué lo hicimos, ¿me entiendes? ya. Entonces, vamos a fundamentar bien el tema, y lo mismo la Yasna, en lo que se va a trabajar ahora, tal vez hacer un focus group, buscar personas claves dentro de la organización, un poco para detectar cuáles son las necesidades que está viendo la organización o tener un par de entrevistas en profundidad también con personas clave, si es que no se puede hacer un foco. Y ese Ya. informe, que esa entrevista o ese focus les va a servir de fundamento y de sustento porque ahí van a aparecer aquellos elementos que, bueno, igual esa entrevista deben transcribirla completa y subirla para yo poder leerla, para que la veamos en conjunto y desde ahí marquemos un poco, demarquemos lo que vamos a trabajar este semestre. Vamos a partir por eso que es básico. Ujú. Un segundito. Ya. Profe, ¿Ya? el semestre pasado yo le comenté que la institución hace ese diagnóstico a través de clima laboral y después crean como un programa. Entonces, a raíz de eso, surgió esta necesidad de hacer el taller hacia todo el equipo. Perfecto. Ese informe de ese diagnóstico, ¿usted lo tiene? El ¿Se lo diagnóstico, puede conseguir? no, tendría que conseguirlo. Es que claro, exacto, porque nos vamos, no hay ningún problema si el diagnóstico está hecho. Y desde ahí, por eso le digo, si hay un diagnóstico hecho, nos vamos a tomar de ese diagnóstico para poder seguir definiendo qué aspectos podemos trabajar. Si no, va a haber que hacer un diagnóstico nuevo. Ok. Vea si se lo puede conseguir, sería ideal. Deme un segundo que estoy buscando un material. Ya. Entonces, vamos ahí.
Vamos a hacer una miradita así, a algún contenido un poco más teórico. Ya, lo ideal que debe quedar claro en cuanto a la presentación de esta asignatura, que lo que busca esta asignatura en esta parte es consolidar las competencias tanto teóricas y prácticas del psicólogo. ¿En donde? En un contexto de intervención. Por eso es importante tener un buen diagnóstico, porque nos vamos a centrar claramente cómo se hizo el diagnóstico, pero nos vamos a centrar en la intervención propiamente tal, con el objetivo de abordar y resolver de manera efectiva algunas situaciones o desafíos que se pudieran haber presentado desde el ámbito, en nuestro caso, organizacional. Lo mismo que el trimestre anterior, el examen se realiza en la semana 14, es obligatorio, ¿ya? Pero debe tener por lo menos para poder rendirlo un 3,5 como promedio. No hay exhibición. eh, Ahora es importante aclarar, como tenemos un contacto más cercano, no tuve ese problema con ustedes, pero también cualquier cosa ustedes deben informármela, decirme, profe, no puedo por esto otro. La asistencia debe ser de un 80% sincrónica, es decir, venir, y 100% en su lugar de práctica. ¿Qué aprendizaje deberíamos tener deberíamos poder implementar competencias desarrolladas para el ejercicio profesional, tanto para hacer un diagnóstico, que es donde estamos centrados, para diseñarlo, que un poco hicimos mal la semana pasada, pero si ya hay uno, entonces leerlo, interpretarlo, ¿me entiendes? Y desde ahí intervenir, ¿ya? Luego también se espera que puedan explicar el comportamiento humano en el contexto del área que se desempeña su práctica, en este caso organizacional, y ir fomentando algunas destrezas, algunas habilidades en ustedes profesionales, que puedan aplicar algunas metodologías que hay desde nuestra área, eh, pero con evidencia científica. Por eso es importante el diagnóstico. El diagnóstico no puede ser intuitivo. El diagnóstico debe surgir de una fuente directa de la organización a través de entrevistas en profundidad. Si es una entrevista, deben ser por lo menos a 2 personas, o de un focus group o de cuestionarios, ¿ya? Y también la idea también es que en esta parte de su práctica puedan fortalecer el poder tomar decisiones, pero éticas, morales, eh, cuando les toque intervenir, de acuerdo a las obligaciones profesionales, deontológicas, éticas de la psicología. Y hoy día, y así hoy día y la semana anterior, la idea era poder analizar el contexto profesional en el campo en el que en el que ustedes están. ¿Qué es lo que estamos hablando un poco? ¿Cómo está la organización? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo vamos a seguir nuestro ejercicio profesional en ese ámbito? ¿Ya? No vamos a presentar el espacio de práctica porque ya lo hicimos en el primer semestre, pero sí les voy a abrir una carpeta de portafolio, ¿ya? Que también va a tener esta vez una nota del portafolio con la evidencia, ¿ya? Bueno, y la idea entonces, como dijimos, el objetivo de la clase es comprender los fundamentos del comportamiento humano en contextos aplicados, en este caso al área organizacional. Y vamos a reflexionar por qué es tan importante la intervención en el área de las organizaciones, ¿ya? Eh, y vamos a hacer finalmente algún tipo de reflexión crítica, ¿ya? Entonces, un poco preguntarles, lo tengo con minutos al lado, pero eso no importa. Eh, ya, vamos a conversarlo un poquito. Ya, entender qué es lo que entienden ustedes o cómo definen ustedes eh, lo que es en general, no aplicado a un contexto, sino que cuando les dicen a ustedes, oye, ¿qué es
em, el comportamiento humano? ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo, profesora, por lo menos lo considero como las actitudes que tiene la persona, rasgos de su personalidad, que también influyen en su forma de actuar, en su comportamiento, Ujú. ante las diferentes situaciones que se le presentan Ya, o el perfecto. contexto. Ya. En este caso, también, Evelyn, ¿cómo lo entiende usted? Bien, Yana. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo usted podría explicar lo que es el comportamiento humano? Eh, yo lo explicaría frente a eh, una reacción a situaciones de diversas índoles em, que está, cómo pone en práctica su moral, su ética, sus valores, sus principios. Yo creo que todo eso conforma el comportamiento humano. Entonces, vamos a decir, por lo que están diciendo ustedes dos, que vamos a ir puliendo esto. Vamos a decir que en general, independiente en el área en que estemos, porque no lo estamos aplicando a ningún contexto, ¿ya? Ninguna situación específica. Y cuando uno habla de un comportamiento humano, uno de lo que está hablando es que afuera existen estímulos, que son otras personas, que es un lenguaje, la forma que me van a hablar, ¿cierto? Esos estímulos van a producir en mí un acto, ¿ya? Un comportamiento, una conducta, una reacción, ¿ya? Y que se va a manifestar o se va a ver a través de cómo actuamos y qué decimos y en lo que hacemos, ¿cierto? eh, que es lo que se ve, la parte externa, ¿ya? Pero esos actos, esos comportamientos en estas personas ante esos estímulos eh, son, tienen a la base valores, tienen a la base prejuicios, tienen a la base actitudes, ya sea positivas o negativas, que van a determinar entonces el cómo esta persona va a reaccionar ante ese medio ambiente. Ahora, ¿hay factores que lo van a determinar? ¿Creen ustedes que puede determinar que la persona se comporte de una determinada forma o de otra? ¿Qué creen que pueden ser los determinantes de un comportamiento? Yo creo que, como decía Evelyn, las creencias que tienen, los valores, todo lo que sus normas internas, eso. Y Bien, entonces también, podemos decir, o sea, lo que Las aprende del experiencias entorno previas también. igual. ya, Yo creo hablen de que una, a po. eso que dijo Yasna, también le agregaría, me parece súper bien, pero le agregaría las experiencias previas, porque eso a veces predisponen a a una reacción, a una forma determinada de actuar de tal o cual manera. Bueno, vamos a decir que nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se llama la triada, ¿ya? Que va a determinar nuestro comportamiento, que es nuestra triada psicológica. Y esta triada está determinada de alguna manera por, por la forma en que yo pienso, ¿cierto? El pensamiento va a estar determinada por la forma en que siento, donde está la emoción, y por la conducta que he aprendido ante ciertas circunstancias. Y detrás de eso hay aspectos biológicos como la genética, ya el sistema nervioso, los procesos hormonales. También también está todo lo que es el ambiente, porque nosotros además estamos en un entorno cultural, social, que nos define nuestros prejuicios, nos arma, nos configura nuestros valores, y también psicológicos, pues, donde están, como les decía, nuestras emociones, cogniciones, ¿ya?
Bueno, y cuando nosotros lo tenemos que categorizar de alguna manera, hablamos de los estilos de comunicación, que podemos tener un estilo más pasivo para mostrar, para expresarlo, o un estilo más agresivo o más asertivo, ¿ya? Em, Creo que básicamente eso, ¿ya? Pero sí, eh, espérate, voy a ayudarme aquí con un material. O sea, cuando nosotros hablamos de comportamiento urbano, hablamos de mucho, de un abanico enorme de cosas, ¿ya? Pero cuando nosotros aplicamos todo esto, porque esto es general, ¿cierto? Pero cuando nosotros aplicamos y hablamos del comportamiento humano y lo aplicamos a las organizaciones, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo podrían ustedes, digamos, definir, explicarlo, desde cómo se definió recién, cómo ustedes aplicarían eso dentro de la organización? ¿Qué sería el comportamiento humano en una organización? El clima laboral, yo creo que el comportamiento de una organización define un poco el clima laboral, Sí, pero eso es como puede ser una consecuencia, El, pero el de base. comportamiento, el comportamiento funcionario que se ajuste a la misión, visión que tiene la institución o la organización, puede ser. Sí, anda por ahí. Nosotros podemos decir entonces que cuando hablamos de comportamiento humano dentro de las organizaciones es lo mismo que hablamos de comportamiento organizacional, ¿verdad? Cómo se comportan las personas o qué es lo que, a qué se refiere cuando hablamos de comportamiento dentro de las organizaciones, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando hablamos de eso, empezamos a hablar de cómo es que entonces actúan estas personas dentro de las organizaciones, qué hacen, ¿cierto? Cuáles son sus motivaciones, cómo interactúan con otras personas, cómo se insertan dentro de un grupo, qué papel ocupan dentro de un grupo, son líderes, ¿ya? ¿Qué estructura o de qué parte de la organización va a tener una función y un rol y desde ahí un comportamiento esperado también, ¿ya? Es como el Entonces, cuando, perfil. es como el perfil, pero estamos incorporando además eh, el accionar de esta persona. ¿Cómo es que esta Ya. persona, claro, por un lado el perfil, es como tú esperas que la persona se comporte, actúe dentro de una organización, ¿cierto? Ujú. Pero esta persona va a interactuar de una determinada manera porque tiene sus valores, sus prejuicios. Acuérdense que hablamos de comportamiento humano en general y cuando nosotros, Ya. todas las personas tenemos eso internalizado, los prejuicios, los valores, las actitudes, las motivaciones. Por eso dentro de una organización, todo eso tiene que estar alineado con los valores de la organización, porque si yo pienso que o siento que, que hay que cuidar el medio ambiente. Y yo soy un defensor, ¿cierto? De todo lo que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, de cuidar los recursos naturales y y todo eso. Entonces, se supone que yo no voy a estar alineado con los objetivos, por ejemplo, de una minera que Ya. está tirando desechos a los ríos, por ejemplo, que no tenga a lo mejor los mecanismos eh, que hacen que tenga un desarrollo sostenible en el tiempo, como es el objetivo personal mío, por ejemplo. Entonces, lo más Ujú. probable es que ahí voy a interactuar, mis motivaciones van a ser negativas, mi producción va a ser baja, las interacciones que voy a tener con las jefaturas, con los demás, va a estar teñido de un comportamiento negativo, de una actitud negativa, porque la actitud solamente tiene dos componentes, o sea, está cargado de valores y de todo eso, pero
una actitud puede ser solo de dos maneras, ¿no? O es positiva o es negativa. Yo puedo tener una actitud o una predisposición positiva a actuar o una predisposición negativa, no hay en términos medios. Entonces, es importante manejar eso dentro de las organizaciones, porque ustedes se van a encontrar que conociendo eso y sabiendo que hay un buen comportamiento dentro de la organización, es decir, que las personas se ajusten a la misión, a la visión, a los valores de la organización, que estén alineados, entonces la interacción entre ellos, los climas van a ser más ricos, la, van a estar más centrados en los objetivos, ¿ya? Van a ser entonces más eficaces, más productivos y van a tener una sensación mayor de bienestar y de satisfacción dentro de la organización. ¿Qué creen ustedes? Muy de acuerdo. ¿Cierto? O sea, si yo no tengo un comportamiento organizacional alineado con las expectativas de una organización, lo más probable es que la cosa no va a funcionar. Y cuando se analiza el comportamiento organizacional, el comportamiento humano dentro de las organizaciones, uno analiza en tres dimensiones. El comportamiento individual, que es lo que nosotros vamos a ver cuando hacemos la entrevista personal. ¿Cuál es la personalidad? ¿Cómo percibe actitudes, valores, motivaciones? ¿Ya? Eso lo trae una persona adentro, uno, ¿ya? Pero también hay un nivel de análisis al interior que estudia cómo es que ese equipo, es la dinámica de ese equipo de trabajo, cómo está funcionando el líder, cómo son las pautas de comunicación entre unos y otros, cómo están resolviendo los conflictos. Eso es un análisis y una observación que hace el psicólogo dentro de la organización, que es a nivel grupal. Pero también nosotros vemos la cultura, que es a nivel organizacional, que sería un tercer nivel. Y un nivel contiene al otro, o sea, el individual por encima está conteniendo el grupal y al grupal está conteniendo la organización. Entonces, y cuando hablamos del comportamiento organizacional, hablamos de la cultura, ¿cierto? De las políticas que tiene la organización, cuáles son las tecnologías que utiliza, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero sí es importante tener claves o sea, elementos que son claves. Primero, las personas. Las personas es el capital humano hoy día. Hoy día se dice que son las personas lo que constituye la esencia de la organización. Por lo tanto, se requieren talentos que estén de acuerdo a, a todo lo que hemos hablado, ¿ya? Pero que tengan además capacidades, competencias que permitan tener un comportamiento que esté alineado con los de la organización. Estarían también las estructuras, cómo son los roles, los perfiles de cargo, cuáles las relaciones de autoridad al interior, cuáles son las tecnologías, que eso también es un elemento clave. Eh, hay organizaciones que ocupan muchas herramientas tecnológicas, muchas herramientas digitales y las personas van quedando como fuera del sistema, si es que no están capacitados, ¿ya? ¿Y cómo es el entorno? Porque también va a influir el entorno en el que está a nivel social, a nivel económico, ¿ya? Porque esos van de alguna manera a impactar el cómo va a funcionar la organización. Eh, por poner un ejemplo, yo vivo acá en el sur, ¿cierto? Aquí hay comunidades mapuche, por lo tanto, cualquier organización que se vaya a instalar aquí debe pensar eh, en aspectos sociales, comunitarios, desde la cultura que hay aquí en esta zona local con respecto a los mapuches, por ejemplo, porque esos pueden eventualmente eh, impactar negativamente el funcionamiento de cualquier organización. Aquí se han intentado instalar, eh, aquí en el lugar que yo vivo es un lago, pero aquí no han dejado hasta el día de hoy a que haya motos de agua, nada que contamine el lago, tampoco han dejado que la orilla del lago lo transformen en una costanera,
O sea que se ganó incluso un proyecto y la comunidad de acá no dejó, porque quieren que todo se mantenga, entonces que se mantenga natural. Entonces, claramente que los factores externos van a ser importantes a la hora de tomar ese tipo de decisiones, si es que se instala o no una organización y si se llega a instalar pasando por encima de eso, la pueden hasta quemar. ¿Me entiendes? Entonces, no es llegar nomás y hay que considerar todos esos aspectos. Ahora, es importante que una vez que una organización ya esté configurada, funcionando, etcétera, eh, es importante que sepa cuáles son las motivaciones de quienes trabajan ahí, cuánto es lo que ganan, cómo los reconoce, por, si hay un equilibrio entre la vida personal y la vida del trabajo. Son condiciones mínimas, ¿ya? Que debe, la mirada que debe tener la gestión hoy día de las organizaciones, de las empresas. También el tema de que al mejorar la satisfacción laboral, que ustedes ya lo vieron el trimestre pasado, a mayor nivel de satisfacción, también menor rotación. La gente aumenta los niveles de satisfacción y mayor productividad, mejor ambiente de trabajo, ¿ya? Y bueno, como hoy día en todos lados se pide fomentar la innovación, porque eh, la innovación, como dijo por ahí un autor, es, ¿cómo le dice él? Es el desarrollo, es quien permite el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones, es el que mueve la economía. Entonces, es muy importante eso. Bien, esta clase queda grabada para aquellos que no pudieron venir. Voy a ver cuántos están inscritos en este curso porque no me he fijado. Profesora, una Dígame. consulta. Sí, Eh, Muy interesante lo que nos plantea. Em, pero con respecto a lo que nos decía de trabajar en este semestre, ya, yo lo que encuentro que me faltó o me sentí como más débil en la ya, participación, a pesar de que soy parte de la institución, ya, en poder seleccionar personal. Porque si bien es cierto, obviamente tenía una visión, qué sé yo, orientada a las competencias o a las habilidades que podía tener, psicológicamente hablando, ujú, al trabajo en equipo y qué sé yo, como eso eran a ver, mis hacks como para darme cuenta si la persona como que podía quedar seleccionada o no, ya independiente de la entrevista estructurada que estaba planteada por el psicólogo, ya y por la unidad requiriente. ujú. Pero algo como más acotado o un autor o algo que me oriente más con respecto a la selección del personal, porque si bien están estos test, ¿no es cierto?, que aplican, que filtran a las personas seleccionadas, pero en la entrevista, qué puedo considerar aparte de la entrevista estructurada? Como el lenguaje corporal. Mire, Yasna, yo le voy a decir algo, voy a ser bien. Ay, espérese, mi perrito está haciendo de las suyas. Sintió ladrar un perro afuera. Yo le voy a decir bien en esta. Hoy día, actualmente, el tipo de entrevista laboral que se hace es una entrevista que se llama entrevista por competencia. Entonces, que la sabe hacer poca gente la usa, sin embargo, es lo último que está en los países más desarrollados, está es la vanguardia del tipo de entrevista porque tiene un sustento teórico muy importante. Pero generalmente una de las instituciones públicas se ocupa de las entrevistas estructuradas, centradas en objetivos. Y esa entrevista tiene solo un 5% de predictibilidad futura. Se han hecho estudios, por eso lo estoy diciendo. Claro, Entonces, lo que podemos hacer desde lo que usted está diciendo, independiente de su entrevista que usted va a hacer para el diagnóstico, tal vez sería bueno
preguntar si en esa entrevista, si la institución, ¿ya? Usted está en Junji, ¿verdad? Sí. Si es que la institución estaría dispuesta a generar un sistema de selección moderno basado en competencias, no Es el que, tradicional. ¿Me es que entiende? ahora que usted lo menciona, la subdirectora que también participaba de las entrevistas, ella sí se orientaba más a las competencias por las preguntas que hacía. Claro, porque hay un tipo de preguntas que es diferente, pero hay que tender el sustento teórico. Eso, Ahora, la próxima clase yo les puedo hacer una clase de competencias tradicional y de competencias modernas, desde los tres enfoques distintivas, genéricas y funcionales, que son los tres tipos de competencias que se ocupan en la selección de personal y podemos ir pasarle las pautas de cómo se hace una entrevista por competencia. Podemos hacerlo en la próxima clase sin ningún problema, sí, claro. ¿ya? Entonces yo le voy a entregar, voy a subir herramientas de entrevista, no hoy día en este rato, pero durante la semana, cosas que ustedes tengan material de entrevista. Tengo harto material. Y, pero sí me parece lo primero es conocer la teoría, porque no saco nada Ujú, con explicarle a usted por qué tiene que hacer una entrevista por competencia si no tiene claro cuál es el sustento teórico que hay a la base. claro. Y para eso vamos a tomar un autor argentino que no es él el que propone, sino que él hizo un análisis de cómo es que surge la entrevista por competencia y él lo explica muy didácticamente y es muy conocido, Saracho se llama. Y bueno, desde ahí podemos trabajar. Ujú, ¿Les parece? sí. Ujú. Bien, entonces quedan con una tarea y para aquellos que, ahí va a ver cuántos habíamos, pues. ¿Y cuántos hay en este Profe, yo curso que le quería hacer una consulta de lo que me pasó en una visita ahora, hace poquito. Justo estamos viendo un tema de atención al cliente para poder hacer alguna capacitación que le entregue herramientas a los trabajadores para que puedan lidiar con la frustración, con varios. Lo que pasa es que ellos tienen que ir a ver a las casas que están hurtando electricidad, por ejemplo, de revisar los medidores. Entonces la gente ahí está muy enojada porque o está malo a veces no hay nadie en las casas, a veces no los dejan entrar, a veces la gente los trata mal. Y justo el otro día unos trabajadores los escupieron, los trataron mal y se devolvieron a la oficina. Yo entrevisté a uno y me dijo que él se quería ir a final de mes, porque bueno, en realidad él no estaba para que lo escupieran y que no le pasara ese tipo de cosas, pero que además él estaba esperando su casa y que ahora en marzo se la entregaban y se iba. Y tiene muy buena efectividad, es buen trabajador y tiene algunos temas de salud mental que está resolviendo. Ha tenido crisis de pánico y está con medicamentos y con tratamiento. Entonces conversé harto con él y me surge la duda, porque estaba pensando harto en eso, cómo motivar a una persona que más o menos ya tiene decidido que se quiere ir por un lado, porque ella había dicho en diciembre. Su motivación, tal vez podemos trabajar con él, podemos hacer algunos beneficios, poder no sé, capacitarlo, mire, pero mire, cuando usted me habla así, yo lo primero que pienso, yo me hago al tiro ajá, una pregunta. ¿Por qué se quiere ir? O sea, ¿por qué lo escupió alguien? ¿Por qué desde diciembre a ninguna organización le conviene tener a alguien desmotivado? claro, De hecho, no se contratan. Cuando uno hace la entrevista y ve que la motivación es baja, no se contratan, porque para ninguna organización sirve. Entonces, ¿es el único caso? ¿Es un caso puntual? ¿O hay más casos? Porque si hay más casos, entonces uno empieza a ujú, preguntarse, ¿qué está haciendo la organización que no está manteniendo o reteniendo al personal? ¿Qué cosas eh, está pagando bajo? ¿No está capacitando? ¿No los está preparando para los cambios? ¿No hay mecanismos de resolución de conflictos? Eh,
qué está pasando con los líderes ahí que no están reteniendo. Si es un caso puntual, eh, lo primero que debe hacer la organización es entregarle herramientas porque si está con depresión o tiene algún problema puntual, de apoyo. Pero si sigue la misma línea, entonces viene la desvinculación. Entonces, por mucho que él se presente, hay algo que está haciendo la organización, si es que hay más personas, que no está reteniendo ni manteniendo al personal. Y eso, Evelyn, lo podemos ya por la hora, ya hoy día no alcanzamos, pero sí eso también lo podemos ver, usted me acuerda, la próxima clase, cuáles son las funciones o cuáles son los aspectos que debe considerar una organización para mantener o retener al personal dentro de la organización. ¿Hay algún Mm, beneficio, algún convenio con alguna organización donde ellos tengan acceso a? Mire, si la persona está insatisfecha, está desmotivada. Preguntarse si es el único caso o hay más, es muy importante eso. ¿Cuál es la rotación que hay ahí en la organización? ¿Cuántas licencias médicas están presentando? ¿Qué porcentaje de licencias médicas para ver las motivaciones y para ver qué está pasando? mm, ya, ¿Ya? gracias, Así que profesora. esa respuesta me las tiene la próxima semana. Por ahora estamos listos. ¿Ya? Bueno, Yasna, Evelyn, las dos quedaron con tarea y los de las otras dos, que es señor Moreno y la Romina habló conmigo, ¿ya? Yo le sugerí, porque ella todavía está sin lugar de práctica, ¿no? Pero le pedí que viniera a clase y no, por alguna razón no pudo venir. Así que espero que llegue ya la próxima semana para ir viendo, porque hay una parte teórica que ella debe manejar, como lo que vimos hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué me pidieron? Gracias a Dios que no fueron mis grupos, porque hay unos grupos que ya hicieron sus defensas de práctica ante una comisión y encontraron que estaban bastante débiles en, en toda la parte teórica. Entonces yo los quiero reforzar también ahí porque yo no quiero que... Yo le pregunté cómo le había ido a los grupos que eran míos y no tuvieron problema, pero yo quiero además reforzarlo más porque estoy viendo que la comisión no es una comisión fácil porque si está pidiendo mucha teoría, entonces claramente ustedes pueden sacar acá Saracho, pueden ir sacando teóricos, pueden sacando algunas teorías de comportamiento organizacional, pueden hablar en términos más teóricos. ¿Ya? Entonces, Sí, desde ahí yo también me voy a centrar bastante en la teoría. sí, eso me interesa a mí, profesora, poder tener como un sustento teórico Sí, para poder accionar en relación a eso y saber por qué salen las cosas o por qué, claro. Pero, por no ejemplo, sé. lo que nosotros vimos el semestre pasado fue el proceso completo, el Ujú, proceso de lo que es el psicodiagnóstico laboral, que parte con un diagnóstico, se ujú. interviene y luego viene el informe. Pero también tenemos que ir puliendo esto, si ese es el fin de este semestre. Por eso es importante que vengan, porque la primera media hora, 40 minutos, vamos a hacer algo de teoría y luego eh, vamos a ir viendo en qué están sus prácticas para ir dando lineamientos de acción. ¿Ya? ya. Ujú. Profesora, yo le Bien, envío un diga. correíto, le envío un correíto, si me puede revisar el instrumento que le envié para poder aplicarlo igual, por favor. Mire, yo le voy a pedir, estimada, eh, que trate no de mandármelo al correo, porque yo hago unos cursos en el día que son, eh, que ocupan mucho el foro. Y las respuestas al foro, lamentablemente, llegan al correo. Y son cursos de 40 personas. Entonces, comprenderá que de repente me llegan 40 correos y entre esos se me pasan. Entonces, Mm, voy a abrir aquí lo estoy abriendo, que es un portafolio, ¿ya? Para que ahí ustedes vayan subiendo todo el material. Porque ese portafolio también, cuando termine este semestre, en marzo, abril, mayo, en junio, hasta junio lo voy a tener abierto. Em, Ese portafolio también es evaluado a final de semestre,
¿ya? Para que, acuérdense que la presentación tienen que tener su portafolio. Ahí está el portafolio donde dice unidad 1. Si puede subirlo, se lo agradecería, estimada, ¿ya? Ya. Ahora sí, vámonos. Un abrazo, que estén bien. Ha sido un gusto volverla a ver este semestre, ¿ya? Y éxito Igualmente. para lo que se viene este semestre. Que Muchas estén gracias, bien. Gracias, profesora. profesora. Ya. Igual que Chao, esté bien, chao. cuídese. Chao. Chao. Igual.